a ciencia cierta que estamos hablando de lo mismo, porque los nombres comunes varían. ¿No? En Santiago hablamos de ciervo volante, en el sur hablan de Cantabria, por ejemplo. En Chile solemos hablar de chinitas, en Argentina las conocen como vaquitas de San Antonio, en Brasil las conocen como joaninhas, en Estados Unidos las conocen como ladybugs y así en otros países de otra forma. Entonces, para poder tener un idioma común, de nuevo, que nos una a todos, no importa nuestro idioma, si hablamos chino, si hablamos ruso, lo que sea, ¿ah? Todos vamos a entender lo mismo y para eso se usa el nombre científico, para unificar y para que todos tengamos certeza de que es lo mismo, porque el burrito en otras partes le dicen capachito. ¿Ah? Incluso hay distintas especies que tienen el mismo nombre común. A todas les llaman burrito, a todo un grupo de especies. Entonces, para tener la certeza de que todos nos referimos a la misma especie y que es esa y no otra, para eso se usa el nombre científico. ¿Mm? Este caballero se llama Linnaeus y fue el padre de esta idea de clasificar y de que era importante que las cosas tuvieran un nombre para así poder comunicarnos y entender lo mismo. ¿Ah? Él fue el padre entonces de la sistemática, eh, autor de una publicación muy importante en la época que se llamó El Sistema Naturae, que es la base del código de nomenclatura biológica y de los nombres binominales. ¿Ah? Los nombres científicos tienen dos partes, un género y una especie, ya lo vamos a ver más en detalle. Y bueno, como gran honor por ser el padre de este gran invento, se reservó para él la letra L. Cada vez que un nombre científico tenga una L, todos vamos a entender que su autor fue don Carl Linnaeus. ¿Ah? Al resto se pone el nombre completo de la persona cada vez que una persona descubre una nueva especie, su nombre queda atado a esa especie para siempre, aunque se haya equivocado. Ya lo vamos a ver. Entrando entonces en esta ciencia, en la sistemática y en la taxonomía, tenemos que distinguir dos conceptos. Uno es lo que se llama una categoría taxonómica, que son los casilleros, son los espacios en los cuales se agrupan los distintos organismos según su nivel de parentesco. ¿Ah? Por ejemplo, reino, filum o filo, que es lo mismo, clase, orden, familia. Por ejemplo, la clase pasada hablamos del filum artrópoda, todos los animales que tenían las patillas articuladas y un exoesqueleto. ¿Ah? La clase insecta, que es la que vamos a dar prioridad y énfasis en este curso. El orden, por ejemplo, coleópteros, por ejemplo, dípteros, lepidópteros, en fin. Y dentro de ellos la familia, curculiónidos, tortrícidos, en fin. ¿Ah? Eh, Tienen un rango desde lo más general, que es el reino, hasta lo más chiquitito, que es la especie. ¿Ah? Todas ellas son categorías taxonómicas y permite ver entonces el grado de parentesco, de proximidad filogenética que tengan dos especies. ¿Ah? Ese es un concepto. El otro es el taxón, cuyo plural es taxa. ¿Ah? Ojo, ahí se lo puse entre paréntesis, taxa, no taxones. Sí, alguien me estaba levantando la mano. Adelante. Sí, profe, disculpe interrumpirlo, No se pero preocupe. eso es respecto al tema de las clases. Es que a mí, con por lo menos dos compañeros más, no nos aparecen las clases disponibles. O sea, me imagino que usted la subió, pero no sé si hay algún problema de que no podemos verla o algo, para que lo tengan en Sí, cuenta. yo compartí esa carpeta con todos los miembros y me fijé que estaban todos los miembros. Tú eres el que me escribió, ¿verdad? Sí, yo la escribí, pero no sé por qué Yo no nos deja ver. verifiqué que estaban todos y están todos en el Teams y lo compartí y lo volví a compartir. Eh, Voy a consultar con Alexis cuál puede ser el problema porque yo siempre lo he hecho así, digamos, y siempre ha resultado. No sé cuál será el problema en esta ocasión, pero están ahí, están en el Teams y están compartidos para todos, digamos. Voy a consultar y les mando un mensaje para ver cuál fue el problema y cómo lo podemos solucionar. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. Listo. Cualquier consulta o duda
que tenga relación o no tenga tanta relación, igual siéntase con toda la libertad de hacerla en el momento, porque vamos a ir cambiando muy rápido de tema, entonces para que no se enfríe el tema, para que no tengamos que volver, hágala de momento, no tengan ningún problema. Decíamos entonces que estaba la categoría taxonómica y también está el taxón, que no hay que confundirlos. Acuérdense que el plural de taxón es taxa y no taxones. ¿Sí? Así como los otros eran casilleros, huequitos, espacios, categorías, estos son los grupos reales de organismos que se van poniendo dentro de esa cajita, dentro de esos casilleros. ¿Ah? Por ejemplo, para el filum, que es una categoría taxonómica, ¿ah? La taxa o el taxón en este caso sería artrópodo. ¿Ah? Los artrópodos son un filum. Entonces, el taxón sería artrópodo. La categoría taxonómica sería filum. Para reino, la categoría taxonómica sería reino. El taxón sería animal. Para la clase, nuevamente la categoría taxonómica sería clase y el taxón sería insecta. Orden, siguiendo la misma lógica, orden sería la categoría taxonómica, díptera sería la taxa, el taxón, perdón, y para familia, como categoría taxonómica, el ejemplo de taxón sería múcide. Podría ser cualquier otra familia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Les queda alguna duda? Bueno, sigamos entonces. Si después se confunden, me lo hacen saber y lo volvemos a explicar. Lo volveremos a ver. Entonces, ¿cuáles son las categorías taxonómicas comunes? Parten del reino, después viene el filum o filo, que es exactamente lo mismo, cuyo plural es fila, nuevamente, no filums, sino fila. ¿Mm? Bueno, cada categoría tiene un nivel supra y un nivel infra. El supra se llama super y el infra se llama sub. Entonces, así como hay un reino, habrá un subreino, así como hay un filum, habrá un subfilum o subfilo, clase con su respectivo sub, orden con su respectivo sub, familia con su respectivo sub y super, todos tienen un super y un sub por si acaso. Familia, tribu, género y especie, con sus correspondientes sub. Esas son las categorías taxonómicas más utilizadas y son las únicas que vamos a ver en este curso. ¿Cuáles son los reinos de la naturaleza? Solo para que nos recordemos. Bueno, hay más de una clasificación. Una de las más conocidas es la de Whitaker, que habla de que los reinos son monera, ahí están las bacterias, están las arqueas también, protista, donde están los protozoos, fungi, donde están los hongos, plantae, donde están todos los vegetales, y animalia, donde están todos los animales, incluidos por supuesto los insectos. Esto se podría dividir en super reinos, y tendríamos los eucariotes y los procariotes. Los procariotes son los que tienen su material genético repartido en todo el cuerpo de la célula y los eucariotes los que los tienen encerrados en un núcleo celular. ¿Mm? Entonces, estos son los reinos de la naturaleza. Siguiendo el ejemplo anterior, reino entonces es la categoría taxonómica, animalia es el taxón. Algunos de los fila del reino animalia entonces, el filum estrella que vamos a ver en este curso es el filum artrópoda, todos los insectos, todas las arañas, los escorpiones, los crustáceos, los 100 pies, los 1000 pies, todos ellos son artrópodos. Otros ejemplos tenemos las lombrices de tierra, por ejemplo, que están en el filum Annelida. Acá también tenemos los gusanos poliquetos, por ejemplo, tenemos las sanguijuelas, también son anélidos. Los nemátodos, también hay varias plagas agrícolas y plagas intestinales dentro de los nemátodos. Los moluscos, también hay algunos caracoles que son plagas agrícolas. Aquí están los pulpos, las almejas, los choritos, los caracoles, las babosas, los calamares, en fin.
Y nuestro filum, al que pertenecemos todos los seres humanos, junto con todos los mamíferos, todos los vertebrados, en fin, es el filum Chordata. ¿Ah? Somos cordados. ¿Quién sabe qué quiere decir cordata? ¿Qué quiere decir que alguien sea cordado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha Vertebrado. escuchado? No, pero cerca. Cordado quiere decir que tienen médula espinal, ¿ah? Que el cerebro se conecta con el resto del cuerpo por un tubito nervioso que se llama la médula espinal. Cuando esa médula espinal está adentro y protegida dentro de una columna vertebral, ahí se habla de vertebrados. Y eso pasa a ser un subfilum. Un subfilum de los cordatas, entonces, de los cordados, son los vertebrados. Pero hay algunos cordados, por ejemplo, los pepinos de mar, por ejemplo, los piures, que sí son cordados, o sea, sí tienen médula espinal, pero no tienen columna vertebral, por lo tanto no son vertebrados. Seguimos entonces. ¿Mm? Un ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Ah? Veamos dos insectos, la polilla de la manzana y el gorgojo del trigo. ¿Ah? Bueno, ambos comparten reino, obviamente ambos son animales. También ambos comparten pilum. ¿Ah? Ambos son del filum artrópodo. Acuérdense que tienen patitas articuladas y tienen un exoesqueleto. ¿Mm? También comparten clase, también son insectos. ¿Mm? Y hasta ahí nomás llegó el parecido. ¿Ah? El orden, ya nos divorciamos. ¿Ah? La polilla de la manzana es del orden Lepidoptera, junto con todas las polillas y todas las mariposas, son lepidópteros. El gorgojo del trigo es un coleóptero, junto con todos los escarabajos, todos los burritos, todos los brucos, todos los gorgojos, en fin, son coleópteros. ¿Ah? Si ya ahí nos separamos, bueno, de aquí para abajo va a ser todo diferente, obviamente las familias son distintas, la polilla de la manzana es de la familia Tortricidae, el gorgojo del trigo es de la familia Curculionidae, el género, el caso de la polilla de la manzana es Cidia, el caso del gorgojo del trigo es Cytophilus, y la especie, el caso de la polilla de la manzana, Pomolela, el caso del gorgojo del trigo, Granarius. Entonces, el cuadro de más a la izquierda, este que está acá, son categorías taxonómicas, los dos de la derecha son taxa, cada uno es un taxón. Acuérdense que el plural es taxa y no taxones. ¿Ah? Entonces, todo lo que está acá en la columna de la derecha son taxa y lo que está en la columna de la izquierda son categorías taxonómicas. Si les llama la especie que el género y la especie, y les llama la atención, perdón, que el género y la especie estén en letra cursiva, es porque los nombres científicos se escriben así. Se escriben siempre en letra cursiva o subrayado. Si uno no tiene cómo hacer la cursiva, por ejemplo, está escribiendo a mano, está escribiendo en máquina de escribir de esas antiguas, se puede escribir también subrayado. Ya vamos a entrar en más detalles de cómo se escribe el nombre científico. Sí, adelante. Alguien levantó la mano. Sí, profe, que muchas veces de repente dicen que hay que ponerlo entre comillas, entre paréntesis. O sea, lo correcto es en cursiva o subrayado, no hay Sí, otra. no hay otra. El nombre científico va o en cursiva o subrayado. Siempre, no hay ninguna excepción. Gracias. Ujú. Un concepto que nos suele complicar y confundir cuando hablamos de sistemática, o sea, de las relaciones entre animales o entre organismos, es un concepto que se llama convergencia evolutiva, que son individuos que, aunque no son parientes, han evolucionado en un entorno común o haciendo algo parecido y terminan pareciéndose. En este caso tenemos una polilla que de cierto modo recuerda un colibrí, algo se parecen. Ese es un concepto que suele confundir mucho a la gente que estudia sistemática, porque son características muy parecidas. Por ejemplo, un ñandú con un avestruz, se parecen, pero no tienen nada que ver, son súper distintos. O sea, son de categorías taxonómicas muy diferentes. ¿Ah? Entonces, si bien ambos son aves, pero de ahí para adelante son puros grupos diferentes. Entonces, este es un concepto que hay que tener en cuenta para no confundirse. Cuando evolucionan bajo condiciones muy parecidas, terminan pareciéndose no porque sean parientes, sino que porque evolucionaron en lugares en los cuales era ventajoso desarrollar una característica para ambos y ambos la desarrollaron entonces.
Lo contrario es la divergencia evolutiva, cuando dos animales son parientes, pero no se parecen porque evolucionaron en lugares muy diferentes. Es todo lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos los damanes, los manatíes y los elefantes. Están bien emparentados filogenéticamente, son parientes, pero su apariencia es totalmente diferente. Uno no podría, a simple vista, decir que están emparentados y sí lo están. Entonces, estos dos conceptos suelen confundir bastante a los taxónomos y a los que estudian sistemática, porque en este caso no da para pensar que son parientes y cuando uno los estudia ya más de fondo se da cuenta que sí lo son. ¿Ah? Y lo contrario con la convergencia evolutiva. Uno piensa que son parientes y no lo son. Eh, este caballero Linnaeus, que fue el que creó todo este sistema, siempre soñó con un código de nomenclatura biológica, uno solo que se usara para todos los seres vivos. Lamentablemente no hemos llegado a eso y hoy día tenemos un código de nomenclatura botánica, un código de nomenclatura zoológica que son diferentes. Están homologados como en un 70%, pero no se ha logrado tener un solo código de nomenclatura biológica. La verdad de las verdades es que esto es por puro ego de los científicos. Los zoólogos, por un lado, que siempre han trabajado de una forma, los botánicos, de otro lado, que siempre han trabajado de otra. Bueno, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer y por eso, básicamente, porque no hay ninguna razón técnica, es que no se ha podido llegar a un código de nomenclatura biológica, uno solo, que involucre a todas las especies vivientes. Pero sí, entonces nosotros vamos a seguir el código de nomenclatura zoológica, que sí por lo menos está armonizado para todos los animales. Está como en un 70% armonizado para las plantas. Una diferencia que salta a la vista, por ejemplo, es que las plantas, todas las familias terminan en CAE, por ejemplo, Solanaceae, Solanáceas, por ejemplo, Fabaceae, Fabáceas, por ejemplo, Asteraceae. ¿Ah? En cambio, las de los animales terminan en Idae. Acabamos de ver Torticidae, acabamos de ver Curculionidae. Para hacerles notar que existen algunas diferencias y que más que nada se debe a los egos de estos científicos que son muy importantes y que siempre han trabajado de una forma y bueno, como los dos son muy antiguos y los dos son muy importantes, finalmente nadie quiere dar su brazo a torcer. Eh, entonces, algunos conceptos que son importantes. La especie, que es, bueno, la reina de todo esto, porque es lo que nos permite trabajar con un individuo real, eh, se define como un grupo de organismos que está morfológicamente similar con otros, que son morfológicamente similares y que en condiciones naturales pueden reproducirse dando origen a una progenie fértil. Esto es bien importante. Si la progenie es infértil, estamos hablando de una hibridación. Son dos especies diferentes que son cercanas, pero que no pueden dar una progenie fértil. Por ejemplo, una mula, que se cruza entre un caballo y un burro, bueno, y una burra, perdón. Ahí tenemos una mula, entonces eso sería infértil, ¿eh? Porque es una hibridación. Repitiendo entonces, cuando un grupo de especies tiene una condición similar morfológica y se puedan reproducir y su progenie es fértil, estamos hablando de una especie. Esta especie se va a mantener indefinidamente. Lo único que puede alterar eso es que esta población se aísle. Dentro de esta población, dos grupos se aíslen y no intercambien más material genético. Entonces las mutaciones que ocurren en una de ellas no se van a compartir con la otra población, con la otra parte de la población que quedó aislada, y eso terminará a lo largo de muchos años generando dos especies distintas. Este proceso se llama especiación, entonces, y para que ocurra es totalmente necesario de que exista un aislamiento, que las dos poblaciones ya no se puedan juntar más, y este aislamiento puede ser geográfico o puede ser de otra característica, que no sea geográfico. Geográfico es muy fácil, si un grupo está en África y alguien trae unos pocos individuos a América, bueno, quedaron aislados geográficamente. ¿A alguien se le ocurre alguna forma cómo una población puede quedar aislada por un tema que no sea geográfico? ¿A quién se le ocurre algún ejemplo de un tipo de elemento que no sea geográfico?
¿Algún invernadero, profe? Claro, pero estoy hablando de procesos naturales que se Ah, dan en la naturaleza. ¿Ah? Pero sí, es correcto tu ejemplo, un invernadero también aísla, pero estoy hablando de poblaciones naturales, ¿ah? De concepto de especiación. ¿Por condiciones climáticas, profe? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una especie X, no sé, en una polilla, por ejemplo, un grupo de individuos se empieza a especializar en volar de noche y otros se comienza a especializar en volar de día y al cabo de unas pocas generaciones entonces unos vuelan solo de noche y otros vuelan solo de día? ¿Ah? Aunque no están separados geográficamente, pero sí están aislados porque cuando vuelan unos, no vuelan los otros. ¿Ah? Entonces no se encuentran, por lo tanto no pueden compartir su material genético, ¿verdad? No se pueden aparear, por lo tanto ese tipo de elementos entonces sería no geográfico. O si unos se empiezan a especializar más en invierno y otros más en verano, ¿ah? Finalmente, al cabo de unas pocas generaciones, van a estar totalmente aislados de nuevo por una causa que no es geográfica. El concepto de subespecie o raza es una división de la especie. Son pequeñas diferencias que hay de una misma especie, pero sin que dejen de ser especies. Por ejemplo, las distintas razas de perros, por ejemplo, o de gatos. ¿Ah? Son parte de la especie, pero sí hay un principio de aislamiento que hace que no compartan los genes y que por lo tanto ya se noten algunas diferencias. ¿No? Pero todavía se pueden cruzar entre ellos y dar origen a una progenie fértil, por lo tanto son especies. Pero si este aislamiento continúa indefinidamente, las subespecies finalmente van a terminar generando especies distintas. O sea, la subespecie es una condición intermedia, donde ya hay aislamiento, donde ya se notan unas diferencias, pero estas diferencias todavía no son tan grandes como para poder separarlas en especies diferentes. Eso es una subespecie. Nuestro querido nombre científico, entonces, ¿ah? Es el nombre distintivo mínimo de cada taxón. Se escribe siempre utilizando el latín. Se escogió ese idioma para no favorecer a nadie, como una lengua muerta, porque si no, si lo hubieran hecho en alemán, nosotros estaríamos quejando, si lo hubieran hecho en español, ellos estarían quejando, en fin. Entonces, para que todos quedaran contentos, se eligió el latín o latinizado, en caso que se le ponga un nombre que no existe en latín. Por ejemplo, chilensis. ¿Ah? Chile es una palabra que no existe en latín. Muchos insectos llevan el nombre chilensis, muchos animales, muchos organismos. Entonces, en ese caso se escribe latinizado. ¿Ah? Como les decía, tiene validez mundial en todos los idiomas y sigue el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es desde el año 1901 y que, como les señalaba, está armonizado para todo el reino animal. Desgraciadamente no todavía para los vegetales y probablemente no lo vaya a estar tampoco. Las categorías taxonómicas entonces son uninominales, tienen un solo nombre, la mayoría de ellas. ¿Ah? El reino animal, el filum, artrópoda, etcétera, etcétera, tienen un solo nombre. ¿Mm? En el caso de nombre científico, tienen dos nombres. ¿Ah? Las especies constan de dos palabras, un género y una especie, y están ordenados al revés de cómo nos solemos llamar los seres humanos. Por ejemplo, si yo me llamo Juan Pérez, el insecto se va a llamar Pérez Juan. ¿Por qué? Porque primero va el género, que es lo que comparte con sus parientes más cercanos, y luego la especie, que es lo propio de lo individual. Nosotros, nuestro nombre es totalmente al revés. Juan es su nombre propio individual, Pérez comparte ese apellido junto con toda su familia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de musca doméstica, la mosca común, ¿ah? Musca, el género musca hay muchas, ¿ah? Pero solo hay una musca doméstica. ¿Ah? Entonces se llaman al revés de nosotros, se llaman Pérez Juan, musca doméstica. ¿Ah? Siempre entonces en letra cursiva o subrayado, obligatorio. Siempre se deben escribir así. El género, la primera es con mayúscula, todas las demás son con minúscula.
el subgénero cuando se pone, no es obligatorio ponerlo, pero cuando se pone se escribe entre paréntesis, siempre. Ya vamos a ver cómo se usa el paréntesis en el nombre científico. Y la especie se escribe con minúscula, completa. Así. Entonces, género, la primera letra va con mayúscula, el resto va con minúscula y la especie va toda con minúscula. Es muy común que en noticias o en medios que no son científicos todo se escriba con mayúscula, ¿no? Pero eso es un error. Eso es un error desde el punto de vista del código de nomenclatura zoológica. Así se debe escribir. El género, la primera letra solamente mayúscula, todo lo demás minúscula y la especie completamente con minúscula. Y se incluye además entonces el autor. El autor es la persona que describió esa especie por primera vez. Decíamos que la letra L estaba reservada para el Linnaeus, que fue el inventor de este sistema, entonces cada vez que ustedes vean un nombre científico y la letra L, ustedes deben entender que se refiere a Linnaeus. Él no hay necesidad de escribir el nombre completo, en todos los demás sí. Y cuando un autor se equivocó, describió mal una especie, no importa. Su nombre va a seguir igual, siempre ligado a esa especie. La única diferencia es que se va a poner entre paréntesis. Y en el caso de las subespecies, los nombres serían trinominales. Género, especie y subespecie. Por ejemplo, la chinita común se llama Eriopes connexa chilensis. Eriopis connexa chilensis. Género, Eriopis, especie conexa, subespecie chilensis. Veamos algunos ejemplos. Un animal que a nadie le gusta mucho, que es el piojo, se llama Pediculus humanus L. ¿Qué quería decir la L? ¿Quién se acuerda? ¿De quién lo describió la primera vez? Claro, que el autor de la especie, o sea, la persona que lo describió por primera vez, fue el padre de este sistema, que fue Linnaeus. Entonces, el piojo se llama Pediculus humanus Linnaeus o Pediculus humanus L. Tiene dos subespecies, el piojo de la cabeza y el piojo del cuerpo. El piojo de la cabeza se llama Pediculus humanus capitis, que está en la imagen A, en la foto A. Y el piojo del cuerpo se llama Pediculus humanus humanus, que está en la imagen de la letra B. Son la misma especie, pero son subespecies o razas diferentes. Otro concepto importante de manejar es la sinonimia. Como los autores describen especies y la ciencia va avanzando, muchas veces esas especies quedan inválidas o ocurre que el autor describió una especie que ya estaba descrita antes y él no sabía. Entonces, pasa que una especie de insecto o de animal puede tener varios nombres, pero uno solo es el nombre válido. Todos los demás son inválidos y pasan a ser sinónimos. ¿Por qué se da esto? Porque varios autores pueden describir un mismo insecto no sabiendo que otros lo están haciendo, y en ese caso tiene prioridad el que lo describe antes. Ese va a ser el único nombre válido. Todos los demás pasan a llamarse sinónimos. Entonces, el primer autor tiene prioridad, aunque se haya equivocado, eso no afecta. Si se equivocó y lo describió en un género que no correspondía, o incluso en una familia, o en un reino, en lo que sea, que no correspondía, igual, siempre va a seguir él ligado a ese nombre científico. Pero cuando se equivoca, entonces, la única diferencia es que el nombre del autor se pone entre paréntesis. Veamos algunos ejemplos. La mosca común se llama Musca domestica Linnaeus, o L. Esto quiere decir que Linnaeus describió esta especie y la describió bien como se llama hasta el día de hoy. Entonces, él no se equivocó. La mosca doméstica se sigue llamando mosca doméstica, por lo tanto, su nombre científico será Musca domestica L.
la mantis religiosa común chilena, ¿ah? Se llama hoy día Coptopteryx galli blanchard. Blanchard va entre paréntesis. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que el señor Blanchard la describió diferente. De hecho, en efecto, él la describió como Mantis galli. ¿Ah? Posteriormente se dieron cuenta que Mantis es un género que solo existe en Europa y que los géneros de acá no corresponden al género Mantis, sino que son géneros diferentes, entonces se reclasificó. Hoy día se llama Coptopteryx galli, pero siempre el autor original se va a mantener. La única diferencia es que va entre paréntesis. Un caso bien extremo es una plaga de las vides, sobre todo las vides viníferas, que se conoce como la perla de la vid, es una plaga subterránea, que es muy difícil de controlar porque se pone a gran profundidad, entonces es muy difícil llegar con un insecticida tan profundo en el suelo, que es el Margarodes vitis. ¿Ah? Imagino que algunos de ustedes la conocerán, los que se dedican a la viticultura. Margarodes vitis en realidad no parece un insecto a simple vista, porque es una especie de perlita. Es como un mini huevito. No parece un insecto. Entonces, el señor Filippi, cuando lo vio, pensó que era un nemátodo de estos globulares, así como los meloidollines, como ese tipo. Entonces, él pensó que estaba describiendo un nemátodo de un insecto y le puso, por lo tanto, un nombre de nemátodo. Le puso Heterodera vitis. Heterodera es un género de nemátodos. Y se llamó durante un tiempo, entonces, Heterodera vitis. Posteriormente, ya estudiando los científicos con mayor detalle este organismo, se dieron cuenta que en realidad no era un nemátodo, era un insecto, pero su autor, aunque el error haya sido grosero, o sea, aquí se equivocó de filum, imagínense. De filum artrópodo se fue al filum de los nematihelmintos. ¿Eh? O sea, un error más que grosero. Sin embargo, su nombre se mantiene exactamente igual. O sea, no importa si el error fue chico, fue grande, ¿ah? Su nombre va a quedar para siempre. Lo único que se pone entre paréntesis. Una cosa que suele confundir a los estudiantes bastante es que solo va el nombre del autor original. El autor que corrigió esto, el científico que se dio cuenta del error y lo corrigió, no va. No queda en ninguna parte. Entonces, Blanchard no es el que corrigió, Filippi no es el que corrigió al Margarodes, sino que son los que lo describieron por primera vez. Y en ambos casos, obviamente se equivocaron. Veamos entonces el uso del paréntesis en el nombre científico. NC quiere decir nombre científico. ¿Ah? Se usa en 3 ocasiones, ¿ah? Y es importante que las conozcamos las 3 entonces. ¿Sí? Existen 3 casos entonces en los que se puede utilizar el paréntesis. Primero, ya lo vimos el autor. ¿En qué momento se usa? Cuando el autor se equivocó, cuando el autor lo describió esa especie en otro género. El otro caso es cuando hablamos de un subgénero. Acuérdense que las categorías tenían un nivel supra y un nivel sub. Y los subgéneros siempre se escriben entre paréntesis. ¿Cómo se sabe que es un subgénero y no un autor? Porque va inmediatamente después del género. El autor va siempre después de la especie. Aquí inmediatamente, si ustedes se encuentran con un nombre científico que después del género tenga entre paréntesis otra palabra, bueno, esa palabra va a ser un subgénero. ¿Se acuerdan de los piojos que vimos? ¿Mm? Ah, no, perdón, ahí estábamos hablando de subespecie. No, me confundí yo, perdón. Estamos hablando de subgénero. Ahora, vamos a ver si hay algunos ejemplos de subgénero. Y el otro caso que se usa el nombre científico es cuando uno quiere hacer referencia a uno de los sinónimos. Acuérdense que los sinónimos son todos los nombres no válidos que puede tener una especie. A veces ocurre que es muy conocida bajo un nombre y el nombre válido no es tan conocido. Entonces, para dar mayor claridad, uno pone el nombre científico y pone entre paréntesis también el nombre del sinónimo que es tan conocido. En este caso se pone el signo igual. Lo vamos a ver. Veamos entonces el caso 1, autor. Cuando el autor de una especie entonces la describió equivocadamente en un género que no corresponde, su nombre siempre va a conservarse, pero va escrito entre paréntesis. Ejemplo, la polilla del tomate, una plaga que yo creo que todos conocemos. Hoy día se llama
tuta absoluta, y entre paréntesis, Meyrick. ¿Qué quiere decir esto? Que Meyrick describió por primera vez esta especie bajo otro nombre, y de hecho, así fue, le puso Torimoea operculata, que ha tenido varios cambios. ¿Ah? Después se llamó Norimosquema absoluta, y después se llamó Scrovipalpula absoluta, y después se llamó Scrovipalpuloides absoluta, hasta que un señor Hodge le puso finalmente tuta absoluta. Pero el nombre de Meyrick es el que sigue prevaleciendo y no el nombre de los científicos que hicieron los otros cambios, ni de Hodge ni de ninguno de los otros. ¿Ah? Solamente se conserva entonces el autor original y va entre paréntesis cuando se equivocó. Ese sería el primer caso del uso del paréntesis. Otro ejemplo, el burrito de la vid. Se llama Naupactus xanthographus Hermann entre paréntesis. ¿Quién me interpreta eso? ¿Qué quiere decir que Hermann esté entre paréntesis? Que lo escribió erróneamente. Claro. Y de hecho, como dice ahí, él lo describió como Leptocerus xanthographus. ¿Ah? Posteriormente, un científico de apellido Durán dijo, no, esto está mal. Y lo reclasificó y le puso Pantomorus xanthographus. Y finalmente, otro científico que se llamaba Klein lo ubicó en su nombre actual. Pero ni Durán ni Klein aparecen en el nombre científico. ¿Ah? Solo el autor original, y este caballero siempre va a ir entre paréntesis. ¿Mm? Por si alguien no tenía claro que estábamos hablando de nuestro conocidísimo plaga emblema nacional que tenemos en Chile, que es el burrito de la vid, Naupactus xanthographus. Ahí tenemos adultos, tenemos larvas y tenemos el daño radicular, que es mucho más importante que el daño a las hojas, aunque se ve menos, obviamente. Segundo caso del uso del paréntesis, como ya les expliqué, es el subgénero. ¿Ah? Entonces, separa los grupos dentro de un género. ¿Ah? Por ejemplo, el abejorro. Los abejorros, ¿ah?, se dividen entre los abejorros que les llaman pollen storers, o sea, que almacenan polen, y a los abejorros que hacen bolsillitos. En sus nidos hacen bolsillitos donde guardan el polen. ¿Mm? Y hay dos subgéneros, ¿Mm? Bombus y Megabombus. Entonces, cuando usted está hablando de Bombus, subgénero Bombus terrestris L, quiere decir que está hablando de una especie en particular que está dentro de un subgénero. Ojo que en este caso hay dos paréntesis, ¿ah? Uno que se refiere al subgénero y otro que se refiere al autor, que en este caso obviamente se equivocó y le puso otro nombre. ¿Sí? Y tenemos también el subgénero Megabombus, y este es nuestro gran moscardón o abejorro nativo, que se llama Bombus Megabombus dalbomi, ¿ah? Y los autores Guerin Maneville. En este caso no está en paréntesis el autor porque él no se equivocó y lo asignó correctamente al género Bombus. ¿Mm? Ahí tienen entonces una imagen del abejorro introducido que se llama Bombus, Bombus terrestris, y del abejorro nativo que se llama Bombus Megabombus dalbum. Y el tercer y último caso en el cual se usa el paréntesis dentro del nombre científico, como les explicaba anteriormente, es la sinonimia. ¿Ah? Entonces se utiliza luego del género cuando comúnmente es más conocido que el nombre científico válido. No es obligación usarlo, se usa para aclarar, para facilitar el entendimiento. ¿Ah? Y siempre se escribe anotando un signo igual. Por ejemplo, la polilla de la manzana, que en Chile la escribimos como Cydia pomonela, en Argentina se le suele escribir Cydia, paréntesis, signo igual, Carpocapsa, pomonela. ¿Por qué? Porque Argentina es mucho más conocida como el Carpocapsa pomonela. Si bien es un sinónimo, es un nombre inválido, en Argentina se suele escribir de esta manera. ¿Para qué? Para dar claridad a todo el mundo de que estamos hablando de esta especie. Les repito, no es obligatorio usarlo. ¿No? Se usa solamente para dar mayor claridad, para facilitar el entendimiento.
Esa es Cydia, como le dirían en Argentina, igual que Arpocapsa, Pomonella L. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que la L esté entre paréntesis? Quiere decir que don Linnaeus la describió de otra forma. Y de hecho, como sale ahí originalmente, la describió como Tortrix Pomonella. Posteriormente, los científicos la estudiaron más en profundidad y se dieron cuenta que estaba mal puesta en ese género y la cambiaron. Ha tenido varios cambios. Le pusieron la Spairesia, después le pusieron Carpocapsa y finalmente le pusieron Cydia. ¿Mm? Ninguno de esos científicos aparece, solamente aparece Linnaeus, que fue el original. Entonces, resumen del uso del paréntesis en el nombre científico, teníamos que en la sinonimia, para aclarar, para dar facilidad, no es obligatorio usarlo y siempre lleva el signo igual. Por ejemplo, la película del tomate, tuta igual norimosquema absoluta. Subgénero, para indicar que pertenece a un subgénero específico, y va siempre luego del género, por ejemplo, Culex, Neoculex pipiens. Este es el zancudo común que todos los veranos nos desespera durante las noches porque nos pica. Finalmente, el autor, para indicar que fue escrito erróneamente, que fue escrito en otro género y siempre va a continuación de la especie o subespecie y obviamente va entre paréntesis. Por ejemplo, la escama de San José, una plaga agrícola importante en Chile, hoy día se llama Diaspidiotus perniciosus Comstock entre paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que Comstock la describió de otra forma. Profe, Sí, dígame. consulta, ¿Cydia molesta está bien dicho o grafolita molesta? Actualmente se prefiere usar Cydia molesta. Pero como es tan conocida como grafolita molesta, usted no peca ni venial si pone Cydia, entre paréntesis, igual grafolita molesta. Pero hoy día se prefiere Perfecto, usar profe. Cydia. Sí. Un segundo que no me avanza la presentación. Ahí sí. Entonces, según el código de nomenclatura zoológica, las categorías taxonómicas se escriben y las taxas se escriben siguiendo un cierto código, ¿ah? Una cierta terminación. Así, para las superfamilias siempre se va a hacer Oidea, por ejemplo, Tortricoidea, la superfamilia que contiene a la polilla de la manzana y también a la grafolita que nombraba su compañero. ¿Ah? Tortricoidea. Las familias siempre van a terminar en Idae, y esto es una diferencia con el código de nomenclatura de las plantas, ¿ah? y de los microorganismos. En este caso, Tortricidae, igual polilla de la manzana, el mismo ejemplo. Las subfamilias van a terminar en inae siempre. Por ejemplo, la subfamilia Olitreutinae, que también es de la polilla de la manzana, y finalmente las tribus van a terminar en ini. En este caso, la polilla de la manzana pertenece a la tribu Grafolitini. En todo reino animal se usan estas terminaciones. Cada vez que ustedes se encuentran en un oidea, hablemos de seres humanos, hablemos de chimpancés, hablemos de pájaros, hablemos de gusanos, hablemos de lo que sea, ¿ah? Siempre van a tener las mismas terminaciones. Esto está totalmente homologado para todos los animales. Veamos un ejemplo, ¿ah? Acuérdense que cada categoría tiene un nivel super y un nivel sub. Super reino, los eucariotes, o sea, todos los que tienen su material genético encerrado dentro de un núcleo en la célula. El reino animal. El subreino metozoa, o sea, todos los animales que son pluricelulares, que tienen más de una célula. El filum artrópoda. El subfilum hexápoda, todos los artrópodos que tienen 6 patas. La clase insecta. Ya sabemos que estamos hablando de un insecto, entonces. La subclase pterigota, todos los insectos que desarrollaron alas. Eso se llaman pterigota. Orden Coleóptera. Ya sabemos que estamos hablando de un escarabajo o de algo parecido. Suborden Polífaga, superfamilia
Cucujoidea, familia Coccinellidae. Ya sabemos hasta aquí que estamos hablando de una chinita. Todas las chinitas son de la familia Coccinellidae. Subfamilia Coccinellinae, fíjense las terminaciones. Tribu, Coccinellini. Subtribu, Coccinellina. Género, Eriopis. Especie, Conexa germar. Esta es la chinita común. La chinita común entonces se llama así, Eriopis conexa germar. Y lo que está de su nombre científico hacia arriba sería toda su clasificación completa, desde el superreino hasta la especie. Entonces, a un modo de repaso, ¿cómo se escribe el nombre científico? En cursiva o subrayado. Una de las dos, no ambas. El género, la primera letra con mayúscula y la especie toda con minúscula. Por ejemplo, la arañita parda del almendro y de los frutales se llama Briovia rubrioculus scheuten. Así se escribe. Ojo, el autor no va en cursiva, ni tampoco va subrayado. El autor va así nomás, en letra normal, digamos. Entonces, Briovia rubrioculus scheuten. Sí, adelante, dígame. Profe, ¿el nombre del autor siempre hay que ponerlo o no es una restricción? A ver, normalmente no se pone siempre. Cuando usted está escribiendo un artículo científico para una revista científica, se lo van a exigir. Pero en materiales escritos normales, guías de clase, qué sé yo, no se suele poner. ¿Ah? Entonces, ¿es obligatorio? Le van a decir que sí, porque oficialmente es obligatorio, pero normalmente no se usa así. ¿Ah? En un ambiente más de academia, de hacer clases, qué sé yo, no se suele incluir. Yo suelo no incluirlo en mis clases, ni tampoco lo pido en las pruebas. Entonces tenemos para las pruebas, ya que estamos hablando de eso, tenemos dos tipos de pecados. ¿Ah? Los pecados veniales, que no llevan ningún tipo de descuento de puntaje, precisamente no incluir el autor. O sea, si ustedes ponen tuta absoluta para referirse a la polilla del tomate, perfecto. No necesitan ponerle meiric, además. ¿Ah? Y utilizar la sinonimia, porque los nombres científicos cambian bien seguido. De hecho, hay que decirlos bien rápido porque uno terminó de decirlo y ya cambiaron. Entonces, es muy fácil, y a todos nos pasa que nos supimos del último cambio de una especie y seguimos usando un nombre que es sinónimo. Entonces, eso no es ningún problema, no es ningún pecado venial como puse acá, y por lo tanto no tiene ningún descuento de puntaje en las pruebas. Los pecados mortales son los que sí tienen un descuento del 50% del puntaje de esa pregunta si el nombre está mal escrito. Si en vez de tuta absoluta ustedes me ponen tita absoluta, por ejemplo, si las mayúsculas están de forma incorrecta, si me lo escriben completo con mayúsculas, si me escriben todo el género con mayúsculas, si me escriben la especie con mayúsculas, todo eso tiene un descuento de puntaje. Solo la primera letra del género debe ir con mayúsculas. Los paréntesis mal usados. ¿Ah? Si los van a usar, úsenlos bien. Acuérdense que el autor no es obligatorio ponerlo, pero si lo van a poner, tienen que ponerlo bien. Si no, mejor no lo pongan. Omitir letra cursiva o subrayado también lo penalizamos con el 50% del valor de esa pregunta. Tiene que ir o cursivo o subrayado. Si escriben con lápiz común, lápiz para escribir a mano, subrayenlo. ¿Ah? Otro concepto que se usa bastante es el concepto del SP y del SPP. SP quiere decir que estoy hablando de una especie dentro de un género, de una especie desconocida dentro de un género conocido. Por ejemplo, si yo no estoy bien seguro si estoy hablando de Cydia pomonella o Cydia molesta, porque todavía no las identifico bien, pero sé que es una de las dos, puedo poner Cydia SP. SP quiere decir especie. Solamente sé que es una Cydia, pero no estoy seguro si es la polilla de la manzana o si es la polilla del Durán. ¿Ya? No sé si es Cydia pomonella o Cydia molesta.
En ese caso puedo poner SP. Eso cuando es una especie. Cuando son varias especies dentro de un género, pongo SPP. Tengo un ejemplar que sé que es Cydia, pero no sé si es molesta, no sé si es Pomonella, no sé si es inopinata, no sé si es Pacardi. Todas esas son Cydias. En ese caso pongo SPP. Quiere decir que me estoy refiriendo a varias especies, o quizás al género completo también. ¿Ah? En esos casos se pone SPP. Hagamos un break, 5 minutos, para ir a tomarse un cafecito y volvemos entonces con la segunda parte de la clase.
Ok, estimados estudiantes, según mi reloj, entonces pasaron 5 minutos y voy a compartir pantalla para que sigamos. En esta segunda parte vamos a hablar de algunos procesos que son muy importantes porque se utilizan en el control de plagas. Por lo tanto, es importante que los conozcamos para que después, cuando hablemos de control, va a ser en 2 clases más, nos recordemos de ellos y podamos relacionarnos y saber cómo funcionan entonces los controles que están basados en ellos. ¿Ah? Ellos son la metamorfosis, el uso de semioquímicos. Creo que había una pregunta en la prueba de diagnóstico relacionada con los semioquímicos y también las interacciones. Al igual que todos los artrópodos, los insectos, la clase de los insectos, posee un exoesqueleto y eso los diferencia de nosotros que tenemos un endoesqueleto. Están prisioneros de una estructura rígida que los protege y que tiene varias características que vamos a ver. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este exoesqueleto? Bueno, soportar tanto el peso del cuerpo como proteger los órganos internos, impedir la pérdida de humedad, muy importante. La deshidratación es un peligro para todos los seres vivos, entonces impedir la piel nuestra y cualquier cosa que nos envuelva, digamos, tiene que tener siempre esa función, protegernos de la pérdida de humedad. Impedir hasta cierto modo, esto no es algo absoluto, pero retrasar, más que impedir, retrasar la penetración de sustancias tóxicas, o sea, aislarnos del medio, actuar como barrera contra enemigos naturales, percibir estímulos externos para estar, no porque estemos encerrados en una especie de jaulita que vendría a ser este exoesqueleto, vamos a dejar de saber lo que pasa afuera. ¿Ah? Y finalmente en algunos insectos también se puede determinar, ellos pueden determinar el color a través del exoesqueleto. ¿Mm? Este exoesqueleto está compuesto por varias capas, tiene 5. ¿Mm? Las 2 primeras constituyen lo que se denomina la cutícula y tiene una epicutícula y tiene una procutícula. Y esta a su vez tiene 2 subcapas más, que es la exo y la endocutícula. ¿Ah? Bajo esta cutícula tiene lo que se denomina la epidermis. ¿Ah? En libros antiguos la van a encontrar como hipodermis, porque como está debajo de la cutícula se le solía llamar hipodermis. Pero hoy día se usa el nombre de epidermis. ¿Ah? Y la más profunda es la membrana basal. Esta está en contacto directo con el interior del cuerpo del insecto, la membrana basal. Está hecha principalmente de quitina, que es un monosacárido nitrogenado, que tiene esa fórmula, N-acetil-2-D-glucosamina. Tiene también ceras y tiene proteínas. ¿Mm? Entonces este esqueleto son estas sustancias que dijimos, polisacáridos, proteínas, ceras, que son muy efectivos contra la deshidratación, pero aquí viene su desventaja y por eso nos aprovechamos nosotros. Son lavables con sustancias que sean liposolubles, o sea que disuelvan las ceras. ¿Ah? Y gracias a eso el uso de detergentes se ha convertido en una buena alternativa que no deja ninguna toxicidad porque tiene una acción física y no química. ¿Ah? Lo que hace el detergente básicamente es que disuelve estas ceras, que son parte del exoesqueleto. Al disolver las ceras, el insecto no puede prevenir la deshidratación y muere. Muere deshidratado, muere seco, digamos. Una acción netamente física. No deja ningún residuo tóxico. Por lo tanto, es perfectamente compatible con todos los programas de certificación orgánica, de agricultura orgánica. Porque no es un veneno químico, no deja ningún residuo tóxico, no tiene carencia, no tiene
restricciones para la reentrada de personas. Es lisa y llanamente jabón, detergente. ¿Mm? Eso sí, necesita primero repetir constantemente. Si usted aplica un detergente, tiene que estar repitiendo cada cierto tiempo, porque como no deja ningún residuo tóxico, la protección que le da es solamente lo que mató en ese momento, pero no sigue actuando. La mayoría de los insecticidas tienen un efecto residual, siguen actuando un tiempo largo, hasta un mes algunos. En este caso no. Lo que tocó en el momento, eso se murió. El resto se salvó. Si se protegió debajo de un pedacito de corteza, debajo de una mugrecita que había por ahí o de lo que sea, o si se movió un poquito y no le cayó prácticamente encima la gota, ese insecto se salvó. Entonces, tiene que tener dos condiciones. Primero, constantes repeticiones y segundo, un muy buen mojamiento. Prácticamente hay que bañar al insecto, hay que mojarlo muy bien para que pueda actuar este detergente. Si no, no es efectivo. ¿No? Por lo tanto, actualmente se usa con mucho éxito en algunos grupos de insectos que no se pueden mover, que no pueden protegerse. Se usa mucho, por ejemplo, en las mosquitas blancas, se usa mucho en algunas escamas y conchuelas, en algunos chanchitos blancos, en algunos pulgones, en algunos ácaros, que son organismos de movilidad muy reducida o que no se mueven. En general, entre los que se pueden mover, no anda tan bien porque estos, al ver que uno se está aplicando, se protegen, se esconden, se van, se arrancan, y por lo tanto no anda bien. Pero los que son sésiles o de movilidad reducida, sí anda muy bien y tiene la gran ventaja, como les decía, que no deja residuos tóxicos. Entonces, ventajas, no es tóxico para el medio ni para las personas, es sí muy efectivo cuando hay un buen mojamiento, es más barato, bastante más barato que otros productos y no tiene periodo ni de reentrada ni de carencia porque no es tóxico. Y las desventajas son las que expliqué. Tengo que repetir constantemente, tengo que asegurarme un muy buen mojamiento. Y también cualquier cosa que impida este buen mojamiento, que haya grietas, salientes u otros lugares que proporcionen refugio, van a atentar contra un buen control. Van a disminuir la efectividad. Yo creo que todos conocen, no sé si todos lo habrán usado, pero es muy conocido el jabón potásico, es el más común de ellos, pero no es el único. Existen muchas marcas, muchos tipos distintos de detergente. Este es solamente uno de los más conocidos. Hablemos entonces de un proceso que tienen todos los insectos que se conoce como metamorfosis, que es distintos estados de desarrollo que tiene el insecto desde que nace hasta su forma adulta. Todos los insectos ponen huevos, entonces el primer estado siempre va a ser el huevo y de ahí va pasando por diversos estados hasta que tenemos la forma adulta. Esto es común a todos los insectos, todos tienen alguna forma diferente de metamorfosis. Y cercanamente ligada a la metamorfosis, entonces está el proceso de la muda. Les explicaba en la clase anterior que los insectos necesitan mudar para poder crecer, porque su esqueleto es rígido, es duro, entonces si no pudieran mudar, nunca podrían crecer. Cuando el insecto muda, ahí el exoesqueleto está blandito, todavía no se endurece, entonces ahí aprovecha el insecto de crecer. Entonces la muda, como les explicaba, su gran finalidad es permitir que crezca el insecto. Pregunta del millón entonces, ¿los insectos adultos crecen o no crecen? ¿Qué creen ustedes? No, no crecen No los crecen, adultos. exactamente, porque ya mudaron todo lo que tenían que mudar, ya hicieron la última muda, se convirtieron en adultos y si nacieron chiquitos, pues así se van a quedar. El insecto adulto ya no crece. Solamente entonces, durante los estados inmaduros, el insecto aprovecha de crecer. Y existen dos fases en la muda. La muda, que es esto que permite cambiar el exoesqueleto por uno nuevo, por un traje nuevo. Existe lo que se llama la apólisis y lo que se llama la eidisis. Las vamos a ver. La apólisis, entonces, es el proceso de separación de la cutícula antigua desde la epidermis, dejando libre un espacio entre ellas. Se llena de un fluido que se llama fluido de mudas
y que va ocupando entonces todo el espacio que va entre la cutícula y la epidermis. Y este fluido de mudas está formado por proteasas y quitinasas, que son enzimas que disuelven las proteínas y la quitina, que eran los componentes del exoesqueleto. Entonces se llena de un fluido, de un líquido, este espacio entre la cutícula y la epidermis. Este proceso se llama apólisis. ¿Mm? Ahí, en el espacio donde está el número 3, ahí se va llenando de este fluido de mudas y va separando la epidermis de la cutícula. ¿Mm? Entonces, este fluido de mudas que estaba compuesto por enzimas disuelve los componentes de la vieja cutícula y utiliza parte de ellos en la formación de una nueva procutícula, que es blandita, que todavía no se endurece. ¿Mm? Entonces, un esquema de lo mismo, aquí donde va esta flechita, aquí se empieza a acumular el fluido de mudas. Y finalmente entonces se disuelve, como tiene enzimas, disuelve la vieja cutícula y termina por soltarla, por despegarla del resto del cuerpo. La otra parte de la muda es la égdisis. La égdisis es la salida del insecto de su exoesqueleto antiguo. Se libera completamente de los rastros de la cutícula antigua y los deja pegaditos ahí en una rama, pegaditos en la pared. Yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión restos de muda de un insecto. En este tiempo, por ejemplo, que es tiempo de rosas, que se llenan de pulgones, los exuvios, que son los restos de piel, se llaman exuvios, quedan blanquitos y se quedan llenas las rosas de exuvios blancos que se notan a simple vista. Es cosa de fijarse un poco. Entonces la égdisis es el proceso de separación de la cutícula antigua y esta cutícula antigua queda pegada ahí donde estaba y pasa a llamarse exuvio. La metamorfosis está controlada por las hormonas, de la siguiente manera. ¿Mm? Tenemos un ganglio cerebro, en realidad es un ganglio, no es un cerebro propiamente tal, pero como por la forma donde está ubicado en la cabeza, se le suele llamar cerebro, en realidad es ganglio cerebro. Tiene células que segregan hormonas, que segregan sustancias neurosecretoras. ¿Ah? ¿Y qué hace este cerebro entonces? Segrega o secreta o produce una hormona cerebral. ¿Ah? Esta hormona cerebral se llama protoracicotrópica y se le suele abreviar como HPTT, hormona protoracicotrópica. Se almacena en una glándula, que es una especie de glándula endocrina que tienen los insectos, que se llama córpora cardíaca, que se suele abreviar como CC. Ahí se guarda, se almacena esta hormona protoracicotrópica. Esta hormona, que se almacena aquí en el córpora cardíaca, estimula las glándulas protorácicas del insecto. Otras glándulas que también son el equivalente a las glándulas endocrinas en nosotros, en los insectos, se llaman glándulas protográficas. Y estas, a su vez, producen o segregan o secretan una hormona que se llama ecdisona. Ecdisona. ¿Sí? Que también se le conoce como hormona de la muda. HM. ¿Sí? Esta promueve entonces el desarrollo del insecto, promueve que mude y al mudar se va desarrollando. Otra glándula endocrina del insecto es el córpora alata. Teníamos dos córporas, un córpora cardíaca y un córpora alata. El córpora alata hace la función totalmente contraria del córpora cardíaca. Este promovía el desarrollo a través de la ecdisona. El córpora alata también produce, segrega la hormona juvenil,
La hormona juvenil hace todo lo contrario, inhibe el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un insecto está en fase de larva, por ejemplo, la que está vigente es la hormona juvenil y hace que siga como larva, hasta que el cerebro activa la hormona de la muda, que se llama protoracicotrópica, y esta hace que comience a mudar, comience a reemplazar en su acción a la hormona juvenil y el insecto entonces entra en ecdisis, comienza a liberarse de su exoesqueleto antiguo. Estas dos entonces, en contraposición, haciendo funciones completas, entre ambas regulan el proceso de metamorfosis, el proceso de desarrollo de los insectos. Uno o una promoviéndolo, el otro inhibiéndolo. Un esquema de lo mismo, tenemos el cerebro o ganglio cerebro, tenemos el corpora alata y el corpora cardíaco que van por vías diferentes haciendo cosas opuestas. El corpus alatus inhibiendo a través de la hormona juvenil, el corpus cardíaco promoviendo el desarrollo a través de la protoraxicotrópica. Y eso hace que el insecto normalmente pueda irse desarrollando el equilibrio entre estas dos hormonas, hace que el insecto se vaya desarrollando desde huevo, pasando por larva, pupa, adulto. Un esquema de lo mismo, corpora lata, corpora cardíaca, el cerebro, y así es como se articulan estas dos funciones opuestas entre sí y regulan el desarrollo del insecto, desde huevo hasta adulto. Entonces, a modo de resumen, hay dos hormonas que participan en el proceso de la muda, la hormona juvenil, que es la que previene la metamorfosis, da estabilidad a cada estado inmaduro. Cuando está activa, solo puede haber muda dentro del mismo estado, pero no entre estados. Es liberada directamente de esta especie de glándula endocrina que son los corpora alata, y muchos insecticidas están basados en ella. Cuando usted aplica un insecticida que está basado en hormona juvenil, lo que hace es impedir que el insecto mude. Y al impedir que el insecto mude, se le produce un desbalance interno, una pérdida del equilibrio que lleva a la muerte del insecto. El insecto no puede mudar, al no poder mudar no puede crecer, se empieza a apretar entero y finalmente se desbalancea y se muere. Hay muchos insecticidas que están en base a hormonas juveniles y ese es su modo de acción entonces. Previenen o evitan la muda. Y la otra hormona que participa es la ecdisona, que hace todo lo contrario. Promueve cambios que inducen la muda y el cambio de estado. Se activa cuando el cerebro o el ganglio cerebro libera la hormona protoracicotrópica, es liberada por las glándulas protorácicas y así como nosotros usamos la hormona juvenil para el control de plagas, varias plantas u hongos descubrieron que podían jugar con esta hormona para afectar a los insectos y para así defenderse del ataque de los insectos. Entonces promueven que estos muden muy rápido cuando no están preparados para hacerlo y también los desorganizan y los terminan matando. Es un mecanismo de defensa entonces que existe en varias plantas y hongos, hacer mudar como locos los insectos rápidamente antes de que estén preparados para ellos, y eso también los desbalancea y los mata. Ya les dije que los restos de la cutícula se denominan exuvios y quedan ahí pegaditos en la planta. Acá tenemos exuvios de pulgones, que son súper comunes en esta época en las rosas, quedan así blanquitos. Los tienen que haber visto. Permanece entonces en el lugar donde ocurrió la ecdisis y muchas veces son evidencia de que ahí hubo o hay una plaga, porque son muy visibles, son muy fácilmente visibles. Entonces usted cuando está monitoreando el campo, si ve exuvios, es porque también está la plaga presente. Quizás no está visible en ese momento, pero está o estuvo la plaga presente. También es muy común ver, porque esto también ocurre en las arañas, es muy común ver restos de exuvios pegados en la pared normalmente. Eso es un resto de la muda de la araña que para estos efectos funciona igual que la muda de un insecto. Veamos los estados entonces de desarrollo. Los más chiquititos, los primeros, siempre son los huevos, son pequeñitos, vienen en 1000 formas
olores, colores y sabores distintos, ¿no? Tienen una gran variación. Pueden estar puestos solitos, pueden estar en grupos, pueden estar en forma de un patrón, pueden estar todos juntos dentro de un saquito, pueden estar dispuestos al azar. Existen mil variaciones dependiendo del tipo de insecto. Como los insectos son tantos y tan variados entre ellos, también la forma de poner sus huevos y la forma de sus huevos es muy variable. Puede estar libre, entonces puede estar en ooplacas, que es una plaquita de huevos de un solo piso, por así decirlo, protegido por una sustancia mucilaginosa que los ayuda a prevenir la deshidratación. Pueden estar en ootecas, que son saquitos más complejos, ya de varios pisos. ¿Mm? Generalmente el insecto se las arregla para poner sus huevitos cerca de una fuente de alimento para así asegurar la sobrevivencia de su descendencia. ¿Mm? Siempre están semiocultos en lugares protegidos porque obviamente un huevo no se puede defender ni puede salir corriendo. ¿Mm? ¿Cuántos huevos pone? Súper variable. ¿Ah? Algunos ponen un solo huevo y las abejas y las termitas, por ejemplo, pueden poner varios millones de huevos, ¿ah? Más de 1 millón. Aquí tenemos un ejemplo de huevo. Estos huevitos son individuales entonces, pero puestos en un cierto patrón, en un cierto orden, así como de columnas. ¿Ah? Las chinitas ponen sus huevitos individuales así, pero todos juntitos en este patrón. Son de color amarillo, son súper comunes también en esta época de las rosas. Seguramente los van a poder ver, huevos de chinita. ¿Mm? Estos huevos los pone dentro de la hoja. El insecto tiene una especie de serruchito en su ovipositor que parte la hoja por la mitad y le deja un huevito ahí. Y los ponen así en estructura lineal, también individuales. ¿Mm? Esta es una ooteca de mantis religiosa. Aquí ya tenemos varios pisos, varias celditas. En cada una de ellas hay un huevito adentro. ¿Mm? Las baratas, por ejemplo, no sé si las han visto alguna vez que arrastran un saquito, las hembras, la parte de atrás. Ese saquito es una ooteca. Quiere decir de que esa barata se está reproduciendo y arrastra esta estructura, que es una ooteca que está llena de huevitos, de los cuales van a salir las nuevas baratitas o cucarachitas, ¿ah? Recién nacidas. Las crisopas ponen los huevos sobre un pedúnculo, una especie de pelito, los dejan en la hoja cerca donde hay pulgones. Las crisopas comen pulgones y otros insectos, son depredadores, entonces siempre ponen sus huevitos así, montados en un pedúnculo y muy cerquita de la presa. Las mosquitas blancas, la mosquita blanca de los cítricos siempre pone en circulito. ¿Ah? Siempre los huevos van en un patrón circular. Y así se desarrollan las primeras ninfitas y las escamitas que después se van formando y van tejiendo una lanita que termina cubriendo toda la hoja. Todos creo que hemos visto mosquita blanca como deben hacer los cítricos, pero parte así, parte con una hembra poniendo huevitos en círculo. Cuidado. A ver, estoy reviviendo, parece de diapositivas. Ahora sí, tipos de metamorfosis. Ahí sí. Existen varios tipos entonces diferentes de metamorfosis de los insectos que los vamos a ver a continuación. ¿Mm? Lo que se llama anamorfosis. Sí, adelante Jorge. Usted tiene una Profe, pregunta. antes que pase ahí, si es que uno recolecta los huevos, por ejemplo, de chinita o de crisopa, eh, si los mueve de donde pusieron los huevos, ¿uno Ujú. los podría, dándole las condiciones, reproducirlo? Sí, y de hecho los empresas que venden control biológico, que venden chinita o que venden crisopas, lo hacen así, los colectan, los crían sobre pulgones o sobre otro animal que sea su presa y después los venden. Sí, se puede hacer perfectamente. Y se hace, de hecho. Pero más casero no es más difícil. Es un poco más difícil, pero no es imposible, no es difícil de hacer. Hay que tenerlos siempre cerca de una fuente de alimento, en un lugar húmedo, y sí, sí se pueden criar.
No es tan difícil como pudiera aparecer. En la anamorfosis, el animal, el bebé, por decirlo así, que emerge recién del huevito, tiene menos segmentos abdominales que el adulto. El cuerpo tiene menos segmentos. ¿Ah? Esto se da en varias categorías dentro del filum artrópoda y se da dentro del subfilum de los hexápodos, o sea, el subfilum de los insectos, solamente en el orden Protura. ¿Ah? No existe afortunadamente en la clase insecta. ¿Ah? En los insectos todos nacen con el mismo número de segmentos. Se los menciono porque en las arañas, por ejemplo, y en los ácaros, que sí tienen importancia agrícola, tienen este sistema, que es la anamorfosis. La metamorfosis propiamente tal, entonces, tenemos que la cantidad de segmentos se mantiene. Eh, Existen en hexápodos, o sea, el subfilum donde están los insectos, y en varios otros. Dentro de la metamorfosis, entonces, ya entramos a los insectos directamente, y son los insectos ametábolos. ¿Qué quiere decir ametábolos? Que no tienen un cambio. Metamorfosis quiere decir cambio. No tienen un cambio, solamente van creciendo. Pero desde que nacen del huevo, son iguales a los adultos, se ven exactamente iguales. ¿Ah? Solamente se diferencia por su tamaño. A medida que mudan, van creciendo. Siguen mudando, siguen creciendo. Entonces el esquema sería un huevo, varios estados juveniles dependiendo de la especie, desde el 1 hasta el N, cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que después de la última muda ya surge el insecto adulto, desarrolla sus órganos sexuales, por eso sabemos que es adulto, pero es igual al que salió del huevo, solo que es más grande. Aquí no hay un cambio aparente, no hay ni aparente ni real. ¿Ah? Es exactamente el mismo animal, pero que más chiquitito y va creciendo, 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 hasta que llega a la forma adulta. Eso se llama metamorfosis del tipo ametábola, ¿ah? O sin metamorfosis. No, metamorfosis quiere decir cambio, o sea, sin cambio. Los grupos de insectos más primitivos siguen este esquema. ¿Sí? Tenemos los pececitos de cobre y los pececitos de plata, entonces, y el esquema es ese. El huevo, sale el individuo y va creciendo, creciendo, creciendo mientras joven hasta que finalmente llega al adulto. ¿Ah? Todos iguales, igualitos. ¿Ah? No hubo ningún cambio. Luego tenemos la metamorfosis hemimetábola. Hemi quiere decir parcial, simple o incompleta. O sea, el cambio. Acuérdense que metamorfosis significa cambio. El cambio no es total, es un cambio solamente gradual. ¿Mm? Aquí el animal recién emergido del huevo es parecido al adulto. No es completamente igual, pero es parecido. O sea, recuerda al adulto. ¿Ah? Obviamente, como es inmaduro, no tiene sistema reproductivo, sus exoesqueletos no están bien desarrolladas y no tienen alas. Las alas las van desarrollando de a poquito a medida que van creciendo y solo el adulto ya tiene alas completamente desarrolladas. El esquema sería huevo, estos estados inmaduros se llaman ninfas, ¿ah? Desde la 1 hasta la N, dependiendo de la especie, y finalmente tenemos el adulto. Ya les voy a mostrar esquemas y imágenes de todos ellos, pero antes, para que conozcamos bien el proceso, dentro de los hemimetábolos, o sea, dentro de la hemimetamorfosis, tenemos los paurometábolos. Y estos son los que tienen ninfas terrestres, típicos de los ortópteros, o sea, de los grillos, de los saltamontes, de las langostas, ¿ah? Y de los hemípteros, de los chinches. ¿Ah? En este caso las ninfas son terrestres. Y el esquema es el siguiente, los huevos, aquí tenemos una langosta entonces, ¿ah? Ya tenemos un bebé que recién salió del huevo y ya se parece mucho, aunque no es idéntico, pero se parece mucho al adulto y va creciendo, forma unos muñoncitos de alas, pero no son alas funcionales, son muñoncitos nomás, hasta que llega al último estado, que sigue con muñoncitos de alas y finalmente muda y sale el insecto adulto. ¿Ah? Por eso se dice metamorfosis incompleta o metamorfosis gradual.
metamorfosis parcial, porque el cambio, la metamorfosis, no es un cambio total. Desde que nació ya recordaba, ya se parecía al adulto. Y el adulto al nacer ya despliega sus alas y desarrolla sus órganos sexuales. Por eso sabemos que se trata de un adulto. Sí, Alejandro, dígame. Profesor, ahí ¿en qué estado de desarrollo los ortópteros tendrían mayor contenido de proteína? Como adulto, sin duda. Vale, gracias. Ok. Los chinches siguen el mismo esquema de desarrollo. Parten con huevitos, emergen los chinches recién nacidos que ya recuerdan al adulto, pero no tienen alas. Van creciendo, van formando unos muñoncitos alares, pero no son alas todavía, hasta que finalmente emerge el adulto y este ya tiene sus alitas. ¿Ah? Y tiene sus órganos sexuales también desarrollados. Ahí tenemos un ejemplo de lo mismo. Tenemos un chinche que pone un huevito, salió un pequeño chinchecito que ya recuerda bastante, no por el color, pero por la forma en este caso, al chinche adulto, y va creciendo, creciendo, cambiando de color, pero no de forma, sigue recordando al chinche adulto, hasta que finalmente tenemos nuevamente un chinche adulto. O sea, se cumplió el ciclo de adulto a adulto. Paurometábolos. Estos paurometábolos, que es un tipo de hemimetamorfosis. O sea, de cambio gradual, de cambio parcial. Las vinchucas siguen el mismo esquema. Desde el huevito nace la vinchuca chiquitita, va creciendo, 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 hasta que finalmente tenemos el adulto que ya tiene sus alitas desarrolladas. El segundo caso de los insectos hemimetábolos, o sea, de los que siguen hemimetamorfosis, son los que se llaman heterometábolos. Y en este caso las ninfas son acuáticas y se llaman náyades. En el primer caso que vimos, los paurometábolos eran terrestres. En este caso son acuáticas. Características de los órdenes Ephemeroptera, las efemérides, Odonata, los matapiojos, y Plecoptera, las moscas de las piedras. Estos tres órdenes tienen característicamente una metamorfosis heterometábola. ¿Mm? En este caso tenemos unos matapiojos, entonces ponen sus huevitos en el agua, nacen estas ninfas acuáticas que se llaman náyades, se va desarrollando hasta que el último estado sale del agua, se fija a una hoja y de ahí emerge ya el insecto adulto, ¿ah? Que se va a aparear y va a repetir el ciclo hasta poner sus huevitos nuevamente. ¿Ah? Hemimetábolo del tipo heterometábolo. Hetero porque tiene más de un medio donde vivir, ¿ah? Tiene medio terrestre o aéreo y medio acuático, ¿ah? Dos medios, dos hábitats diferentes para un mismo insecto. Sus estados inmaduros son acuáticos, su estado adulto es siempre terrestre. ¿Mm? Ahí tenemos una náyade, entonces las ninfas se llaman náyades, ¿ah? Que siempre va a estar en el agua. Ahí tenemos emergiendo un adulto, la náyade se fijó a una superficie y ahí emerge el adulto, que emerge obviamente en el ambiente ya terrestre. Ahí tenemos lo mismo, el adulto ya emergiendo, sus alitas todavía están plegadas y las tiene que insuflar de hemolinfa, las infla con su sangre, la sangre del insecto se llama hemolinfa, y las alitas crecen y pasan a ser funcionales. Ahí ya tenemos, ya está insuflando sus alitas, las llena de hemolinfa, que circula por esas venitas, por esas celdas que se ven en el ala, por ahí circula la hemolinfa y se va inflando el ala. Si demora mucho, por alguna razón, o el clima está demasiado seco, se endurecen antes de que las tengan infladas y ese insecto no va a poder volar. Eso se da en la naturaleza, ocurre con las polillas, ocurre también con los matapiojos. Cuando emergen y en estación seca, por ejemplo, no hay un curso de agua cercano, normalmente se les secan las alas antes de que las desplieguen totalmente y ese insecto no va a poder volar. Ocurre en la naturaleza y ocurre cuando criamos insectos. La gente que cría mariposas, por ejemplo, tiene que tener la precaución de que en el último estado siempre tiene que ponerle un algodón húmedo cerca,
para que le provea suficiente humedad, porque si no, es muy posible que al nacer la mariposa no alcance a expandir sus alas y quede con las alitas arrugadas. El último tipo de hemimetamorfosis son los llamados neometábolos. ¿Ah? En estos insectos neometábolos, el tercer estado ninfal se parece a una pupa. ¿Ah? Por lo tanto, se llama pseudopupa o pupoide. Aparecen los trips, que son del orden Tisanoptera. Aparecen las mosquitas blancas, que son de la familia Aleiroidae. Y aparece en los machos de la superfamilia Cocoidea. Aquí están las escamas, están los chanchitos blancos y están las conchuelas. ¿Ah? Las hembras son neoténicas. Neoténicas quiere decir que conservan características juveniles. No aparece el estado adulto, pero la hembra, con apariencia de joven, pero que ya es adulto, ya se puede reproducir. ¿Sí? En este caso, entonces, tenemos el trips adulto que pone un huevito, sale una ninfa que recuerda al adulto, exactamente igual, pero en el último estado parece una pupa. ¿Ah? Es inmóvil y parece una pupa. ¿Ah? Se llama pseudopupa pupoide. Lo mismo en las conchuelas de los chanchitos blancos. ¿Ah? Tenemos una prepupa, una pseudopupa y finalmente el macho adulto. Y la hembra sigue otra vía y es neoténica. La hembra se mantiene en forma juvenil, no sale el insecto adulto, pero ya es capaz de reproducirse. El otro tipo de metamorfosis es la metamorfosis total o completa, que se llaman insectos holometábolos. ¿Ah? Aquí, a diferencia de todo lo que hemos visto, el animal recién emergido del huevo no tiene nada que ver con un adulto, es totalmente diferente. ¿Ah? Y se llama larva. El otro se llamaba ninfa, aquí se llama larva. No recuerda para nada al adulto, es totalmente diferente. Obviamente, su sistema reproductivo está inmaduro y también sus estructuras tegumentales, o sea, su exoesqueleto tampoco está completamente desarrollado. En el resto de los órdenes de los insectos se da este tipo, y este es el tipo más evolucionado, más moderno de metamorfosis que existe. Y aquí el esquema sería huevos, larvas entonces, que va desde la larva 1 hasta la larva N, dependiendo de la especie. Luego una pupa, que es un estado preadulto, casi siempre inmóvil, no siempre, pero casi siempre inmóvil. Y finalmente el adulto. ¿Mm? Entonces, para que no se confundan, diferencia entre larva y ninfa. La larva, en una mosca de la fruta, por ejemplo, esa es una larva totalmente diferente al adulto, no recuerda en nada al adulto. ¿No? Es un gusano que no se parece en nada a una mosca adulta. ¿Mm? Y la ninfa tiene la misma estructura que el adulto, recuerda al adulto, pero no tiene las alas y obviamente es de menor tamaño. Por ejemplo, en una langosta, una ninfa y un adulto. ¿Ah? Entonces, ninfa es hemimetábola, se parece al adulto, larva es holometábola, no tiene nada que ver con el adulto, totalmente diferente. El esquema de reproducción entonces de un insecto holometábolo, los huevos, las larvas que van creciendo, creciendo, creciendo a través de mudas, luego una pupa, que es el estado inmóvil, y finalmente emerge el adulto. Ahí tenemos todos los estados de desarrollo de una polilla, por ejemplo, los huevitos, las larvas, desde la más chiquitita hasta la más grande, luego una pupa, este tipo se llama pupa obtecta, y finalmente de esa pupa va a nacer la polilla adulta. ¿Ah? Son 4 estados de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. 4 estados totalmente diferentes. Los hemimetábolos solo tienen 3: huevos, ninfas y adultos. Este estado de pupa no existe, excepto los heterometábolos que tienen una pseudopupa, pero que no es una pupa verdadera. Ahí tenemos un esquema entonces de cómo se va desarrollando un insecto holometábolo. Estamos en pupa,
Empieza a emerger el insecto adulto, infla sus alitas con hemolinfa y finalmente las despliega. Y tenemos la mariposa adulta después de su desarrollo holometábolo. Cuadrito resumen de la metamorfosis, cuál es la secuencia y cuáles son los ejemplos. No voy a entrar porque creo que ya lo hemos mencionado bastante, pero les va a servir a ustedes cuando estudien el resumen entonces de la metamorfosis. Estos son los tipos, las secuencias y los ejemplos. Los estados entonces es la forma que posee el insecto donde en su desarrollo holometábolo. Huevo, larva, o ninfa, o náyade, pupa y adulto. Esos son los estados. Y entre estado, por ejemplo, entre las larvas o entre las ninfas, se habla de estadio o instar. Entonces los estados serían huevo, larva, pupa, adulto. Dentro de las larvas se habla de estadio o instar, que es el periodo que ocurre entonces entre una muda y otra dentro del mismo estado. Por ejemplo, primer instar o primer estadio larval, segundo instar o segundo estadio ninfal, así hasta el último preadulto. Generaciones. Cuando hablamos de insectos, se habla de voltinismo. Una generación va desde el huevo hasta que el adulto vuelva a poner huevitos. Y según el número de generaciones anuales, entonces hablamos de insectos univoltinos, cuando solo tienen una generación al año, multivoltinos, cuando tienen más de una generación al año, y perennes, cuando una generación tarda varios años. Por ejemplo, el caso típico de las chicharras o cigarras. El de haber desarrollado una metamorfosis significó una ventaja evolutiva muy importante a los insectos, porque les permitió colonizar y explotar diferentes nichos bioambientes. Por ejemplo, los matapiojos, como estados inmaduros, explotan el agua, como adultos explotan la tierra. ¿Ah? Permite entonces alimentarse de distintas cosas también, explotar mejor el hábitat. ¿Ah? Muchos insectos, por ejemplo, los círfidos, que son un tipo de mosca florícola, cuando son larvas, se alimentan de pulgones. Después ya, como adultos, se alimentan de néctar. O sea, explotan dos cosas diferentes de su hábitat. ¿Ah? Eso les da mayor ventaja, mayor plasticidad biológica. Aprovechan de mejor manera los recursos naturales. Hablemos de semioquímicos ahora. Semioquímico viene de semio, que significa una señal o un signo. Por ejemplo, cuando ustedes van al médico, les hacen un análisis semiótico. ¿Ah? O sea, les ven sus síntomas. ¿Ah? Y entonces la semiología es el estudio de señales, síntomas y signos. Y semioquímicos entonces es una forma de comunicación que se trata de envío de señales, envío de signos para que otros las interpreten. Para que otros individuos, ya sea de la misma especie o ya sea de otras especies. ¿Ah? Y aquí tenemos varios tipos de sustancias. Las hormonas tienen la característica que actúan sobre el mismo organismo que las emite. Yo emito una hormona y esa hormona del crecimiento me ayudó a crecer, por ejemplo. Existen muchos tipos de hormonas, las hormonas que procesan el azúcar, por ejemplo, la insulina, las hormonas sexuales, en fin. Siempre una hormona va a actuar sobre el mismo individuo, sobre el mismo organismo que la produjo. ¿Ah? Las feromonas actúan sobre otros individuos, pero otros individuos de la misma especie. Por ejemplo, feromonas sexuales, feromonas de agregación, feromonas de peligro, etcétera, etcétera. Aquí las emite un organismo y tiene efecto en los otros organismos de la misma especie. Y las alelomonas actúan sobre individuos de otras especies. ¿Ah? Muy famoso, por ejemplo, las arañas caira que imitan la feromona de una polilla, pero como la está haciendo una araña, en realidad tiene efecto sobre otra especie y atraen a los machos creyendo que encontraron una hembra, en realidad encontraron una araña que se los va a comer. ¿Ah? Esos son los tres tipos de sustancias entonces. Hormonas actúa sobre el mismo individuo. Feromona actúa sobre otro individuo, pero de la misma especie,
alelomona actúa sobre otros individuos de otras especies. Dentro de las alelomonas también existen tres tipos. Las alomonas, que benefician solo al organismo que la está emitiendo. Por ejemplo, si yo emito un repelente para que no venga un depredador a comerme, me está beneficiando a mí solamente. Entonces, alomonas solo benefician al que emite este semioquímico. Las cairomonas benefician solo al que lo recibe. Por ejemplo, terpenos y terpenoides que atraen plagas. Eso beneficia a la plaga, que se siente atraída, y esto resulta bien difícil de explicar en términos biológicos de cómo se desarrolló una cairomona. ¿Por qué un individuo iba a emitir una sustancia que lo perjudica, que solo va a beneficiar al que lo recibe? Sin embargo, existen. No hay una explicación biológica clara de por qué se desarrolló este mecanismo, pero sí existen, y de hecho se usan en programas de monitoreo de insectos. Y tenemos las sinomonas que los benefician a los dos, tanto al que emite como al que recibe. Por ejemplo, las micorrizas, que son un tipo de hongos, emiten unas sustancias que atraen a los depredadores del nematodo del maíz. Eso protege al maíz y protege al hongo que vive en sus raíces, que al permitir que la planta sobreviva, entonces también eso lo beneficia a él. Beneficia tanto al emisor como al receptor. Tipos de feromonas existen muchas, como les decía, sexuales, de agregación, de huella, de pertenencia, de peligro, etcétera, etcétera. Todas con la característica de que las emite un individuo y afecta a otros individuos, pero de la misma especie. Muy común en las polillas, muy común en las hormigas, en las abejas, en fin. Son formas de comunicarse que tienen los insectos entre individuos de una misma especie. No es lo mismo semioquímicos que aleloquímicos. Semioquímicos emiten una señal para generar una reacción. Es como un lenguaje, es como una señal que le está dando un organismo a otro individuo. Aleloquímicos son sustancias que no dan ningún mensaje, pero que afectan, puede ser para bien o para mal, el desarrollo de otros individuos. Por ejemplo, la alelopatía es cuando los perjudica, cuando impide el desarrollo de otra especie, pero aquí no es que haya una señal. No le estoy advirtiendo yo que lo voy a afectar, lo afecto directamente. Entonces, la diferencia entre semioquímicos y aleloquímicos. A los que son observadores les invito a que a los alrededores de Santiago vean los espinos silvestres. Los espinos silvestres son muy ricos en aleloquímicos, por lo tanto la vegetación que hay detrás de ellos siempre es diferente del resto de la vegetación. Crecen otras especies, porque este arbolito emite una sustancia que inhibe la mayoría de las especies que crecen a su alrededor. Entonces las únicas que logran sobrevivir debajo de su corteza siempre son especies distintas. Es un fenómeno que se nota muy bien en los alrededores de Santiago. Cuando salgan a terreno, cuando vayan a un lugar silvestre, no a un huerto, porque no van a encontrar espinos, pero a un lugar silvestre, fíjense en este fenómeno que es muy común en los alrededores de Santiago. Fíjense que siempre las plantas que crecen bajo un espino son distintas de todo el alrededor, todo alrededor. Tienen mucho uso en la agricultura, las feromonas, para el monitoreo y control. Por ejemplo, el codrelomone en la polilla de la manzana, el orfamone en la grafolita. Se usan para monitorear a los insectos, para atraerlos, creyendo que van a ir a aparearse, pero en realidad van a ir a dar una trampa y yo con eso sé que el insecto está presente. Las paraferomonas, también llamadas lures, también se usan para el monitoreo y control de moscas de la fruta, por ejemplo. No son feromonas porque no son hechas por el insecto, pero tienen el mismo efecto. También dan un mensaje y me permiten separar sexos. Por eso se les llama paraferomonas, aunque químicamente no tengan ninguna relación con las feromonas. También se usan cairomonas para monitoreo y control. Por ejemplo, el llamado ferocon combo, Econex etanol. Este utiliza dos cosas, utiliza una feromona y una cairomona para potenciar la atracción, para atraer tanto machos como hembras. Y también se usan repelentes, por ejemplo, extracto de esta planta, el Hisophobos officinalis, para repeler a los insectos plaga. No confundir entonces una feromona con una paraferomona. La feromona la produce el propio organismo, afecta como todo
las feromonas a individuos de la misma especie. Por ejemplo, el codlemone en polilla de la manzana. La paraferomona no es producido por el organismo, se sintetiza con otras fuentes, químicamente no tiene nada que ver con las sustancias que produce el organismo, pero también afecta a otros individuos de la misma especie y separa sexos. Por ejemplo, el trimedlure, que se usa para atraer moscas de la fruta. Muchas personas erróneamente piensan que están usando una feromona. No, están usando un lure o paraferomona. A los colegas entonces que trabajan en el SAC que están haciendo este curso, no caigan en el error de pensar que el trimedlure, que se usa para mosca del Mediterráneo, es una feromona, porque no lo es un lure, también llamado paraferomona. Esto es un error bien característico, bien común, que se da, por eso les hago énfasis en que ustedes no lo cometan. Muy común una combinación de feromona más cairomona, atraemos machos y atraemos hembras, entonces, y este producto es el combo dual, que atrae ambos sexos, a los machos por feromona y a las hembras por cairomona. Lo vamos a ver más en detalle, solo decirles muy rápido que tiene un gran uso agronómico en el monitoreo de especies de polillas, de moscas y de otras plagas. Se usa para detección, se usa para monitoreo y también se usa para control. Las típicas trampitas con sus feromonas ahí metidas en una especie de alfiler, esa gomita roja, está impregnada en feromonas y esto se distribuye en el huerto y atrae a los machos. Más ejemplos de lo mismo. Así quedan los machos pegados. Estos tienen un sticken, una sustancia pegajosa en la trampa que hace que los machos lleguen creyendo que encontraron una hembra y en realidad encontraron solamente una trampa y ahí se quedan pegados. Y nosotros lo usamos para monitorear entonces. Para control también se pueden usar en varias formas. Una es la confusión sexual, también llamada control etológico. Atracción mediante feromonas y cairomonas o un uso dual. De las tres formas se usa para control. Confusión sexual quiere decir de que yo lleno mi huerto o mi parronal, en este caso, de difusores que liberan esta feromona, entonces el macho no es capaz de encontrar a la hembra porque está todo tan saturado, todo el ambiente tan saturado de esta feromona, que el macho simplemente no puede encontrar a la hembra, se confunde. No, la hembra está como loca liberando feromonas para atraer a los machos y los machos no son capaces de encontrarla porque está todo el ambiente saturado. Ahí tienen un producto que se usa mucho para esto, para hacer confusión sexual. Entonces, básicamente, altas dosis de feromonas sexuales impiden que los machos encuentren a la hembra. Este es el efecto, entonces la hembra está ahí emitiendo feromonas, llamando al macho, pero el macho se confunde porque está todo tan lleno de feromonas que no es capaz de encontrar a la hembra. Las técnicas varían de especie en especie. Esta es de las más comunes, esta se usa para Lobesia botrana, pero existen para otras especies también. Y cada fabricante hay que seguir las indicaciones de su etiqueta para saber cuántos difusores se emiten, o se instalan, perdón. Algunos ejemplos, algunas polillas, escamas, trampeo masivo en moscas de la fruta, cebos tóxicos, se utilizan también en moscas de la fruta, donde es un lure o paraferomona más un insecticida. El trampeo masivo no se usa para fines de monitoreo, sino que uno instala tantas trampas que las trampas al final van ejerciendo un control también. El monitoreo es solo para ver la presencia del insecto, para verificarla, y se instalan unas pocas trampas. En este caso se instalan muchas trampas, entonces las trampas también nos van ayudando a controlar la plaga. Solo voy a introducir este tema porque por la hora no lo vamos a alcanzar a tocar. Pero para decirles, repetirles lo que les dije en la clase pasada, que no se olviden que los insectos son de sangre fría. Esto en términos técnicos significa que son ectotermos, o sea, de una fuente externa de temperatura, y poikilotermos, que son incapaces de regular las temperaturas, y nosotros nos aprovechamos de esto
para predecir cómo va a ser su desarrollo. Esto no funciona en animales de sangre caliente. A nosotros nos van a predecir el desarrollo según la temperatura ambiente, en los insectos sí, y nosotros ocupamos esto para estimar entonces cuándo va a ser la fecha de emergencia de las nuevas generaciones. Decirles que los insectos no son obviamente inmunes a la temperatura, tanto temperaturas muy altas como temperaturas muy bajas los afectan. Normalmente sobre 40 grados es un punto ya que los afecta tanto que los mata, y temperaturas normalmente, porque hay excepciones, como los insectos son tan diversos, están por toda la Tierra, están obviamente también en climas fríos con menos de 0 grados, pero en general temperaturas de menos de 0 grados o menos es letal para la mayoría de los insectos. El concepto de grado día es la unidad térmica correspondiente al promedio de la temperatura efectiva diaria y permite extrapolar y predecir el desarrollo de los insectos. En la clase de control vamos a hacer ejercicios de esto y vamos a quedar expertos en cálculo de 10 grados. Ahora solamente quédense que se usa de manera muy exacta para predecir el desarrollo de una generación. Se usa en polillas, se usa en escamas, se usa en moscas de la fruta y en gran cantidad de insectos. Son muy efectivos porque como tienen sangre fría, o sea, son poiquilotermos y ectotermos, podemos con bastante precisión predecir cómo va a ser su desarrollo. ¿Sí? Se calcula muy fácilmente. Un grado día es la temperatura máxima más la mínima partido por 2 menos un umbral de desarrollo, se le resta la temperatura umbral. También vamos a hacer ejercicios de esto, así que no se preocupen. Y básicamente lo que miden es la acumulación de calor que permite que el insecto se desarrolle. Dejémoslo hasta aquí entonces. Nos veríamos el próximo martes. El próximo martes nos vemos entonces. Este sábado no tenemos clases. ¿Alguna consulta, alguna observación, algo que no les quedó claro? Profe, ¿hay algún libro, algún documento que esté esto y podamos repasar? Sí, el No. Apablas está en la biblioteca, es un libro amarillito, explica todo esto muy bien, ¿sí? Con ¿Y en, mucha claridad. y en Apablas, forma digital hay? no está en formato digital, pero está en físico en la biblioteca, así que lo pueden pedir, lo pueden fotocopiar incluso, pero desgraciadamente no está en formato digital. Sí, el problema que tenemos nosotros, como vamos una vez cada 15 días, la biblioteca está cerrada los días sábados. Tiene razón, tiene razón. Entonces, de hecho, Voy a con eso, consultar si en alguna otra institución estuvieran en formato digital. Yo sé que no está acá, pero voy a consultar y si es así les aviso. ¿Ah? Pero ese es el libro que les recomiendo para esta sección. De todas maneras, la Pablaza es la mejor explicación. Un gracias, poco más profe. largo y más complicado, el Artigas también les sirve, también explica lo mismo, pero es un poco más largo y más enredado de entender. ¿Ah? También está en la biblioteca, el libro de Jorge Artigas. Cualquiera de los dos, pero más fácil y más simple y más directo, el Apablaza. ¿Sí? Voy a averiguar si está en formato digital. ¿Alguna otra pregunta? En ese caso, nos veríamos el próximo martes. Voy a parar la grabación. Que tengan una buena tarde, una buena noche y nos estamos viendo. Gracias por su asistencia y chao, adiós.